la Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Bendito Dios, Padre bueno y santo, agradecidos estamos en esta hora en tu presencia, viendo confiando en tu bondad, en tu misericordia, porque eres un Dios grande y poderoso, Señor, creador y sustentador del universo. Usted, Señor, es quien nos dio la vida para conocerte, para amarte, para servirte, Dios Altísimo. Por eso en esta hora también te pedimos que nos sigas enseñando, alimentando, nutriéndonos con tu palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Enséñanos en esta hora. Instrúyenos en toda buena obra, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra. Les invito para abrir la palabra en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Pueden tomar asiento. Vamos a estar viendo el poder de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Primero entendemos que Dios, Padre Todopoderoso, es el Creador, el sustentador del universo, visible e invisible, temporal y eterno. El Dios es el amo, el Señor y el soberano sobre todas las cosas. Por eso sabemos que en Él y en su Hijo Jesucristo existen todas las cosas. El Verbo es Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo componen la deidad, la única deidad. Por eso es que sabemos que Dios, el Padre, tiene mucho poder y ese poder es manifestado por su palabra. Por eso vemos el poder de la palabra de Dios. Como estamos viendo, la palabra es Cristo hecho carne. El Verbo se hizo carne, esto es la palabra de Dios. O Dios se hizo hombre y al mismo tiempo la palabra. El Hijo se hizo la palabra viviente es Jesucristo. Por eso vemos que Él obró grandes maravillas y Él cumplió toda la palabra. El intento de la ley, Él lo cumplió completamente y lo profundizó. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, Él es el Creador. Y es la palabra que crea, la palabra creadora, la palabra que restaura, que limpia, que renova, la palabra que regenera, la palabra que perfecciona, que al hombre le hace perfecto y glorioso. La palabra tiene mucho poder. Por eso toda persona que escucha la palabra con un corazón dispuesto, abierto, con fe y obediencia a sus mandamientos, la palabra pasa a ser una palabra poderosa. Pero en todos los rebeldes, incrédulos, en los abominables, en las personas que están al revés, que desprecian a Dios, desprecian su alma, desprecian todo, la palabra no hace ningún efecto. Y por eso es que también la palabra los reprueba, los acusa y los condena. Porque la palabra no es para aprobar lo malo, la palabra es para hacer maravillas en los creyentes. Por eso toda persona consciente que tiene algo de conciencia, de fe, de obediencia, algo bueno, aunque sea un poquito, va a experimentar el poder de la palabra. Bendito sea Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos muestra a través de toda la Escritura muchas cosas maravillosas, asombrosas, gloriosas.
cómo es que obra y hace grandes maravillas. Dice en Hebreos 11:3, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos que Dios formó, creó, constituyó y después de creado lo sustenta todo el universo, lo provee, lo mantiene. Por Él todo existe, por Él todo es de Él, por eso Él tiene potestad sobre toda creación. Por eso vemos que Dios es el único dueño, el amo absoluto de todas las cosas, de los animales, de las personas, de las plantas, de todo. Él es el único amo y Señor. Por eso vemos también que la palabra de Dios es viva y ejerce mucho poder. Hebreos 4, versos 12 dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que la palabra de Dios nos escudriña. De vez en cuando hay personas que se enojan contra la palabra, que piensan que la palabra o que el pastor le está diciendo, sacando a la luz cosas. Piensan que el pastor tiene algo contra ellos, pero es la palabra la que lo descubre todo. Por eso es que se sienten redargüidos y a veces convencidos por la verdad de la palabra, porque los alumbra, los enfoca, pero muchas veces no obedecen, más rebeldes se ponen. Y esto contra sus propias almas, porque la palabra no es para hacer rebelde a nadie. La palabra es para sensibilizar, para transformar al hombre, para convertir el alma, para que uno reaccione correctamente, en sujeción, en obediencia, no en rebeldía. Y las personas que hacen cosas malas contra la palabra es porque no son de Dios, porque no les importan las cosas de Dios. Por eso es que la palabra en ellos es infructuosa. No tienen fe, no tienen obediencia, no tienen humildad, reverencia, entonces se levantan contra la palabra para su propio mal. Por eso también dice la Escritura que la palabra nos examina, nos escudriña el espíritu, el alma y el cuerpo. La palabra examina todo por completo, todo nuestro ser. ¿Para qué? Para ayudarnos. Nosotros tenemos una complejidad, nuestro ser es una complejidad de cosas del cuerpo naturales, del alma espirituales y del espíritu, las cuales necesitan la ayuda de la palabra. La palabra influye en lo más profundo, lo más extenso y complejo del hombre. Por esto dice así: aún examina las intenciones, discierne los pensamientos, las ideas, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Todo queda al desnudo, abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y esto por la palabra de Dios. Por eso es que hay que conocer la palabra, porque ella nos escudriña, ella es viva, ella es poderosa, es eficaz, ejerce mucho poder. Entonces seguimos viendo, también la palabra de Dios dice en primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vemos que la palabra de Dios nos hace renacer. ¿Por qué renacer? Todos necesitamos renacer. ¿Y por qué renacer? Porque también nos morimos. Cuando uno pierde la fe, se muere, pierde la comunión, se muere, pierde la paz, se muere, pierde el amor, se muere. Cuando uno pierde el conocimiento, se muere. Cuando pierde la sabiduría, se muere. Y a veces hay personas que nunca han renacido, están muertas completamente en las tinieblas del error,
El mundo está lleno de muertos. Por eso la gente viene muerta, viene a la presencia de Dios. Algunos renacen rápido en unas cosas y otros poco a poco. Y otros nunca renacen, vienen a la iglesia y nunca renacen, nunca se le ve frutos de ninguna manera, de ninguna forma, es porque la palabra no les entra para nada. Toda persona que no aprecia la palabra, no recibe la palabra, no le hace nada a la palabra, es porque no es de Dios. Por eso es que no reacciona para nada. La palabra no le entra en nada porque no es de Dios, sencillamente. Pero a aquella persona que es de Dios, la palabra le da un renacimiento, le hace nacer en cosas que antes no tenía. Por decir, los soberbios, y la palabra le quita la soberbia y le pone la humildad. A los desobedientes, la palabra le quita la desobediencia y le pone la obediencia, y renace la obediencia. Hay personas que son violentas, enojonas. Cuando escuchan la palabra, cambian su enojo por dominio propio, cambian su violencia por paz, porque la palabra les hizo renacer a una vida nueva, a una vida preciosa, celestial, gloriosa. Eso es lo que hace la palabra, siempre está haciendo maravillas, cada día, cada momento, pero solo en aquellos que lo saben recibir, que lo saben apreciar y valorar, que lo saben creer, aceptar, porque eso es lo que obra, da renacimiento para una vida incorruptible, para una vida perfecta, para no vivir por vivir y haciendo toda clase de insensatez. Para eso la palabra viene para darnos cordura, sabiduría, ciencia, inteligencia, poder. Así es la palabra. Por eso también dice en Jeremías capítulo 15, verso 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahweh de los ejércitos. Pero cuando uno encuentra la palabra, encuentra la vida, la paz, el gozo, la felicidad, la alegría al corazón. Toda persona que ama a Dios, que recibe su palabra, que crea su palabra, tiene un continuo gozo, tiene una fiesta continua. La fiesta se apaga cuando uno se sale de la verdad, se sale de la santidad y la justicia. Cuando uno se pone rebelde y desobediente, entonces ya no hay fiesta, ya no hay gozo, ya no hay paz. Por esto es que al contrario, las personas que encuentran la palabra, la comen, la reciben, la aman, la creen, la obedecen, entonces viene la alegría, el gozo, la paz. Bendito sea Dios. La palabra es poderosa, todo el tiempo hace maravillas. Por esto también dice en Juan 17, versos 17. Es importante conocer la palabra y creer y obedecer. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra la que nos santifica, nos purifica, nos hace completamente santos para la gloria de Dios. Pero para esto hay que creer, hay que obedecer, hay que amar la palabra más que nuestra comida. Por eso es que nos ocupamos de la palabra para ser santificados, para ser dignos de Dios, dignos del Evangelio. Por la palabra es que llegamos a ser personas amadas por Dios, odiadas por el mundo y los mundanos, pero amados por Dios, porque Dios ama lo suyo, y el diablo también ama lo suyo, por eso aborrece lo que es de Dios. Pero eso no importa, lo que importa es que Dios nos ame, que Dios nos perdone, que Dios esté con nosotros. También vemos en Juan 15, versos 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
La palabra de Dios nos limpia la inmundicia del pecado, la contaminación. La palabra nos purifica la mano, los ojos, los pies, la mente. La palabra limpia y purifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Dios es grande y poderoso, hacedor de maravillas por su palabra. Por eso las personas que no le creen a la palabra están anulados, están muertos, están sepultados y no lo saben. Jeremías capítulo 15 versos 19. Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas a ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Bendito sea Dios. Mira, Dios nos reta, todo el tiempo Dios nos reta, nos hace ver quiénes somos, cómo estamos y qué es lo que podemos ser. Pero esto si nos convertimos, si nos arrepentimos de verdad, si dejamos de jugar a la religión, de jugar al evangelio, de hacernos los locos, los ciegos, los torpes, los necios. A veces uno se engaña a sí mismo porque a nadie más lo puede engañar. Pero el Señor te desafía, te dice, si te convirtieres, si te arrepintieres de verdad, yo te restauraré y delante de mí estarás, dice el Señor. El Señor dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Esto quiere decir que hay que liberarse, arrepentirse, limpiarse, salir de entre la inmundicia del pecado. Entonces verás como mi boca, dice el Señor. Esto quiere decir que Dios hablará por tu boca, que serás instrumento de Dios y ya no del diablo. Por eso dice, conviértete a mí, y que la gente también se convierta a mí. No te sometas al mundo, no te entregues al demonio, acércate a Dios en humillación, entonces serás precioso, porque Dios solo hace cosas preciosas. Dios nunca se equivoca, nunca hace nada malo. Es el hombre el que siempre se equivoca, es el hombre que siempre se pone al revés, a más rebeldía, a más desobediencia, a más insensatez, ignorancia, más al revés se pone la gente. Pero Dios nos invita, Él quiere arreglarnos, Él quiere ayudarnos. Depende de cada uno, porque Dios tiene mucho poder, mucha misericordia. Por eso también dice la Escritura que mientras hay tiempo, mientras Él pueda ser hallado, hay que buscarle en humillación y en arrepentimiento, porque Él todavía está para alcanzarle, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios amplio en perdonar, un Dios que cambia, que perdona, que limpia, que libera, pero depende de nosotros, no de Él, porque Él ya lo hizo todo. Isaías 55, versos 10 y 11 también dice la Escritura, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Bendito Dios. La palabra de Dios tiene propósitos. Todos los hombres delante de Dios están diseñados con un propósito. Por más viles, por más malos, por más ciegos, por más torpes que seamos, venimos a la luz, a la vida, a ser como Dios. Por eso es que en todos hay un plan, pero solamente los que lo obedecen lo alcanzan, lo creen, lo obedecen, lo alcanzan. Pero los que desechan el plan de Dios para su vida son iguales a los fariseos. Los fariseos, Dios quiso obrar con ellos. Dios quiere obrar con todas las religiones, con todas las personas, por más ciegos y torpes que sean.
pero la Biblia dice que ellos desecharon el plan de Dios para su vida y se volvieron enemigos. Y hasta el día de hoy los fariseos sufren, han sido destruidos, asolados y siguen tercos y rebeldes. En ellos no se cumple nada los planes de Dios porque ellos no quieren, ellos rechazan la verdad, no creen a la santidad, a la justicia, no creen al poder de Dios, no le obedecen, no les importa, entonces nada de lo que Dios quiere hacer en ellos se cumple. Pero sin embargo, en todo aquel que recibe la palabra, que cree, que obedece, entonces Dios cumplirá sus planes y propósitos, porque Él hace prosperar, dice la Escritura, su palabra, para que se cumplan cada uno de sus planes y propósitos en cada vida. Y sabemos que Dios solamente hace maravillas, hace proezas, cosas grandes, gloriosas, portentosas en los que creen, en los que obedecen. Por eso la palabra tiene mucho poder, hermanos, para todo aspecto, toda área del conocimiento del hombre. Proverbios 16 también dice el verso 24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Mira, la palabra también es medicina, la palabra nos cura toda herida, toda enfermedad, toda debilidad, toda ignorancia, toda cosa que está mal en nosotros. La palabra se encarga de curarlo, de sanarlo, de restaurarlo, espíritu, alma y cuerpo. Por eso no hay nada imposible para Dios. Cuando Dios no obra es porque el hombre no cree, no obedece, no le importa, desecha la palabra, desecha su salvación, su vida, desecha todas sus bendiciones, todo el plan que Dios tiene lo desecha porque le está desechando la palabra. Nosotros vivimos por la palabra es que somos lo que somos, es la palabra la que nos tiene en pie, nos tiene en paz, en gozo, en poder, en sanidad, en bendición, en victoria. Alabado sea Dios, maravilloso es el Señor. En el libro de Juan capítulo 5 también dice el versos 24: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Digo, por escuchar la palabra con fe, con amor. La palabra es nuestra salvavidas. La palabra es la que nos lleva a la eternidad. No solamente sirve para este tiempo, sino para siempre. Por eso, el que ama la palabra, ama la eternidad, ama la gloria. Y ha pasado de muerte a vida. Por eso que la palabra impacta en nuestro ser y sentimos el fuego de su poder, sentimos su paz, su gozo, sentimos que la vida misma empieza a fluir cuando escuchamos la palabra con fe y con amor. Hay mucha gente que le comparto que viene con enfermedades, con problemas terribles, entonces le digo, espera un momento, conversemos un momento. Mientras vamos conversando le estoy dando la palabra de ánimo, la palabra de fe, la palabra de vida, de solución, de bendición. Y de pronto ellos se dan cuenta y dicen, hermano, tus palabras me están poniendo bien, tus palabras me están sanando, tus palabras me han quitado todo lo malo que he sentido. Ese es el poder de la palabra de Dios, que produce vida en abundancia. Bendito sea Dios. Por esto dice el Señor en Juan 10:10, el ladrón, Satanás y el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, si algo malo pasa en ustedes porque el diablo se ha metido ahí a robarle, a destruirle, a matarle y no se da cuenta. Y a veces a uno le parece que no pasa nada porque
su cuerpo está completo, pero no sabe que su alma ya ha sido devorado, ya han sido destruidos, ya han sido capturados, encarcelados, aprisionados por desobedientes y rebeldes. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el liberador, es el sanador, es el que viene a dar vida, vida en abundancia, con abundancia de paz, de gozo, de fe, de poder. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Es una maravilla dejar al Señor que obre, dejar que Dios se manifieste en su gloria, en su poder. Siempre veremos cosas maravillosas, cosas grandes, gloriosas. En el libro de Proverbios, capítulo 18, también dice el verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá sus frutos. Y el Señor también dijo que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Esto quiere decir también que si nosotros usamos la palabra de Dios para bien será. Pero si la usamos para mal será. Por eso hay personas que no les importa hablar o hacer lo que le da la gana, pero el resultado es lo que cuenta. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Por eso cuando producimos vida por la palabra vamos a tener vida. Pero si producimos muerte, nuestras obras están en control del demonio, del enemigo, para matar, destruir, robar. El primero que sufre es la misma persona que se presta para el diablo. Y el diablo habla por su boca. Mira, Dios promete hablar, que se arrepiente, hablar por la boca del creyente fiel. Pero el diablo habla por la boca del infiel. Y el diablo obra por la boca del rebelde, del ciego, del terco, del porfiado, del sabiondo de sus propias opiniones. Y por eso es que aparece la muerte en su vida, aparece la desgracia, la maldición. ¿Por qué? Porque es el demonio que está hablando por su boca y está produciendo muerte, destrucción, robo, muerte. Por eso es que hay que tener en cuenta a Dios, hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, porque tenemos la oportunidad de vivir, no de hacernos daño. Dios nos pone en la iglesia no para alcanzar la ira, sino la bendición, la salvación. Por eso tenemos que amar a Dios, obedecer a Dios y dejar de vivir como muertos. Hay gente que vive por vivir, a lo tonto, a lo loco, a lo ciego, y así le está dando lugar al diablo. Porque Dios no es Dios de tontos, Dios no es Dios de necios, de insensatos, de rebeldes. Dios es Dios de santos, de obedientes, de justos, de creyentes fieles y verdaderos. Así son las cosas, hermanos. Por eso que hay personas que se llenan de gozo y otros no reciben nada, no retienen nada porque no le creen a Dios, no lo obedecen. No están dispuestos a recibir las cosas de Dios. Por eso es importante tomar en cuenta la palabra. También dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de nuestro alimento más importante, nuestra vida, nuestra salud, nuestra fe, nuestra sabiduría y conocimiento y todo lo bueno que podemos tener en esta vida depende de la palabra de Dios, porque la palabra nos alimenta día a día, la palabra es la que nos nutre, la palabra nos llena de aliento, de paz, de fe, de gozo. La palabra es la que nos completa en Cristo Jesús, nos perfecciona. Por esto es que hay que alimentarnos de la palabra, hay que llenarnos del conocimiento, pero hay que vivirla, hay que creerla, hay que ponerla por obra, porque de eso depende que podamos estar nutridos, fortalecidos, con poder, llenos de fe, llenos de paz, llenos de vida, de tranquilidad, de gozo, de comunión, de esperanza, de amor, de luz.
Todo esto hace la palabra. La palabra es la fuente de poder de Dios. En Salmo 119 dice verso 107: Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Yahweh, conforme a tu palabra. Mira, la vida que da Dios es conforme a la palabra. La vida animal, que una vez se dice estoy bien, nada me pasa, estoy tranquilo porque el demonio lo hace que se pongan tranquilos para que no se preocupen por la buena obra. Nos prepara, nos capacita, nos hace plenos, completos para toda obra buena. Por eso, si obedecemos a la palabra, todo es posible. Pero si no obedecemos a la palabra, nada es posible. Por eso, para concluir, vemos que dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, es la palabra, las sagradas Escrituras, la que Dios inspiró y ha puesto en esta tierra para que todo hombre, toda persona que quiera aprender, dejar de ser insensato, torpe, ignorante, para que pueda aprender la verdad, conocer lo correcto, lo justo, lo santo, y pueda hacer cosas buenas. La palabra es la que nos perfecciona, nos da un acabado, una capacidad, una manera correcta de hacer las cosas, porque Dios ha enviado su palabra para que por ella podamos recibir la perfección, la plenitud, el acabado para la boda del divino Cordero. Por eso en esta hora vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle que obre en nuestra vida por su palabra. Padre santo y bueno, gracias te damos en esta hora. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, Señor, por todo lo que haces cada día por tu palabra. Señor Dios Altísimo, recibimos tus palabras maravillosas que nos dan vida. Recibimos tu poder creador, transformador, sanador, liberador, por tu palabra maravillosa que sale de tu boca. Dios Altísimo, llénanos del conocimiento, libéranos por tu palabra. Cámbianos, renóvanos por tu palabra, ayúdanos a salir de todo error, de toda tiniebla, de toda oscuridad, por la luz de tu palabra, por el poder de tu palabra. Señor, restaura la vida, sana a los enfermos, libera a los cautivos por la palabra. Somos libres, somos perfeccionados, capacitados para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, amén. Gracias y paz a vosotros. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia, la Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del divino Cordero.